Esto y Les Fartures, con David Castañón. Yo calcando hierba, con una buena sudar, tragando la polvorea, y asómenme a respirar. Yo me boto una vecina, que si me venía a ayudar, y sin pensarlo dos veces, brinco al medio la tena. Bueno, igual nunca se asuntó siente tan ilustre en el programa de radio de Les Fartures. Estoy aquí con personalidades muy, muy conocidas de la gastronomía asturiana. A Yolanda no la conocía. Verónica. Verónica, perdón, ¿ves? Ya empezamos bien. Pero el resto, cuidado, estamos aquí con gente muy importante. La Asociación Taruku, pues ya nació va unos años para tener la memoria, investigar y también recuperar todo lo que tiene que ver con la cultura del maíz en Asturias y a mí prestábame, pues que vienen aquí a contarnos todo lo que están haciendo. Estoy con Miguel Sierra, personalidad muy muy conocida en cocina, pastelería, divulgación gastronómica, la de mi madre. Estoy con Moisés Noval, presidente del Gocho Asturcelta, que también te ha metido aquí, vencellado también a la gastronomía asturiana y al sector primario donde va muchísimos años. Estoy con Javier del Valle, otro estudioso muy muy admirado por los Fartures donde va muchísimos años, que yo lo sigo, escribiendo en el blog de Canguelu que tiene. Pues eso, estudioso de etnografía, divulgación, gastronomía también, falló un labor enorme. Y Verónica, que ella es la vicepresidenta, ya me contaste que ella es la que mandes sobre todos estos paisanonos, ¿no? No, nada que ver con eso, o sea, nada que ver. Yo estoy detrás de las cámaras y soy la que lleva todo el tema de comunicación y redes sociales. Muy bien. Bueno, lo primero, contadme qué hacéis en Taruku. Bueno, pues en Taruku llevamos muchos años. Taruku nació hace, como bien dices, hace unos 3 años. Digamos que fue el bautizo, ¿no? El bautizo. Taruku nació hace más de 25 años ya. Yo creo que cuando mi madre me daba las papas aquellas torradas, así salimos finos y delgados, y sobre todo currantes y amantes de lo que hacemos cada día, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y bueno, Taruku al final lo que intenta es cada día pues sumar más gente que al final luche por la recuperación de este cereal que nos dio tanto Asturias y que tan olvidado está, ¿no? Ahora ya estamos en proceso de recuperación, pero... Vale, pero igual lo de que dices tú que te tan olvidado, y es una cosa que pues mucha parte de la población asturiana no lo tenía así como tan claro, ¿no? Que tuviera necesidad de recuperación, digamos. Bueno, como yo te decía, al final yo llevo muchos años con esto y mucha de la gente que al final plantaba maíz, pues desgraciadamente ya no está, ¿no? Ya. ¿Qué quiere decir? Que al final cuando esa gente que planta maíz desaparece, esa variedad de maíz que tenían, porque en Asturias hay más de cerca de 300 variedades de maíz, ¿no? La gente al final piensa que el maíz es amarillo o es rojo, ¿no? O blanco ya como mucho, ¿no? Hay muchas variedades, entonces ¿qué pasa? Toda esa gente que desaparece, pues al final la variedad desaparece y ya no vuelve a haber más, ¿no? Además hay proyectos gastronómicos en Asturias muy vencellados al maíz, yo qué sé, viene a la cabeza el regueiro, ¿no? Y que precisamente falen muchas veces de la importancia que vino el maíz aquí, pero cómo a lo largo de los siglos el maíz fue evolucionando, adaptándose a nuestro clima y casi creando una variedad propia, ¿no? Muchas variedades propias, muchas, sí. Porque desde que llegó a Tapia hace 400 años, que fue por donde se introdujo, por Gonzalo Méndez de Cancio, pues al final el maíz se fue extendiendo y bueno, se fue adaptando a la altitud, al clima y bueno, a los valles asturianos, a la montaña. Encuentras variedades muy grandes, como ves aquí, ves algunas panollas, ¿no? Sí. Variedades rojas, variedades negras, grises, y más pequeñitas porque hay, por ejemplo, hay unas variedades por ahí, el Taramundi, imagínate, por ahí arriba perdidos son muy de secano y son variedades muy pequeñitas, muy pequeños. Te vas, por ejemplo, a un valle de Pravia o Navia y son variedades mucho más grandes.
Bueno, el resto podéis falar también, Sí, también. Pero también, cabal. lo que yo tenía, lo que tengo entendido es que ahora mismo la mayor parte del maíz que se planta en Asturias es para uso ganadero, ¿no? Que lo que es el maíz para uso de consumo humano y para recetas, que es así que es la parte que más se está perdiendo. Sí, digamos vale. que... Voy yo. Digamos claro. que... Cortemos, sí, no hay ningún problema. Aquí lo que pasó como con la Revolución Verde en otras muchas cosas del sector primario, lo que pasó es que se introducen variedades que son híbrides y sobre todo ya no tanto también para la producción de fariña, sino también para la producción de forraje, de alimentación animal, y entonces esas especies foliates híbrides pues lo que fan es desplazar o anular y desanenciar el maíz que tenemos aquí, que es una de las variedades autóctones que decía Miguel antes que hay recogidas aquí en Asturias sobre 300 o alguna más de 300 variedades de maíz. Pues ahora mismo, para que te hagas una idea, calculase que solo que se cultiven menos de 20 de esas variedades. Claro. Y también falabais decía Miguel, de Taramundi, de Navia, Pravia. Para la zona del sur-occidente de Asturias, Oscos, Taramundi, toda esa zona de ahí, para donde más variedades se conserven de estos autóctones, y pues ya debido también a que ahí, pues por los métodos de cultivo no entró tanto esta revolución industrial en el campo, digamos, esta industrialización agraria, y entonces también, pues eso, los paisanos pues seguían plantando la semilla de esos padres y de los abuelos y demás, ¿no? Entonces ahí, en esa zona, allí donde más variedades se conservaron y se siguen calteniendo. Entonces, bueno, eso para que os hagáis una idea un poco de los datos. Se siguen teniendo porque al final lo que hablaba es gente muy mayor que bueno... Ya, pero que tiene fecha caducidad, ¿no? Que tiene fecha caducidad porque Claro. al final esa gente mayor... Claro. Mira, y mucha... Mira, hablando... Bueno, luego me van a echar la bronca aquí con esto. No, tranquilo. No, digo lo de Taruku, que al final nunca decimos lo de... Que lo que queremos es sumar gente a Taruku, que la gente se apunte a la asociación y aporte cada uno su grano de arena. Lo mismo hacemos cada año cuando empieza la siembra, pues la gente te llama o te escribe por Instagram, por Facebook, tal, y te pregunta que quiere maíz porque su padre tenía maíz, o su abuelo, y quiere plantar un poco de maíz. Entonces, eso es bueno porque al final volvemos a aumentar, digamos, que la superficie, aunque sean pequeñas parcelas, pero al final vamos sumando de esta manera. Pues claro, nosotros el maíz, por ejemplo, lo tenemos envasado vacío, congelado, porque claro, si no, sabes que el maíz de un año para otro, cuando está ahí colgado, se bicha todo y se perdió. Entonces, claro, intentamos mantener y multiplicar las variedades para que, oye, y si en algún caso, pues yo conozco gente, oye, no tengo maíz, pásame del que tenías, y seguimos multiplicando, porque de esta manera conseguimos que cuantos más puntos tengamos de referencia, que al final no lo queremos para nosotros, lo que queremos que todo el mundo se apunte, que todo el mundo sume. Claro. Al final, yo lo hablábamos ayer con Javier, que el maíz es una base de Asturias, porque con el maíz, a partir del maíz llegó todo, pues imagínate la ganadería, pues imagínate la ganadería, los quesos, la leche, las faves, todo va casi en función como base el maíz, ¿no? Entonces, bueno, estamos al final hasta los gochus, que sí, también comen maíz del rico. Javier, habla algo, anda. Cuéntame. Tenemos 25 minutos, ¿eh? A ver si no lo funde todo. Prometo no usarlos. Simplemente, reiterar lo que acaba de decir Miguel y Moisés, ¿no? Realmente, en este querido Principado, en muchas de las ocasiones no valoramos lo que tenemos. Hablaban de 300 variedades, menos de 20, pero bueno, si se consiguieran mantener sería todo un logro, ¿no? Yo creo que esa fecha de caducidad hay que intentar evitarla por todos los medios, pero sobre todo hay que intentar evitarla por todos los medios porque el sector primario puede hacer mucho más de lo que creemos. En ocasiones hay la alimentación animal, que obviamente que fue desde hace muchos años para lo que se destinó el maíz, y de ahí un poco la pérdida del consumo. Está viniendo mucha alimentación de fuera, están piensos de fuera. Nosotros en el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos hemos tenido el gusto, el placer, en el viaje anual que hacemos, ir a Galicia. Estuvimos en la zona de Mazaricos y estuvimos viendo una granja de vacas vacuna con 1.200 animales, 600 en producción.
una media de 50 litros diarios, pero con animales que llegan a 84 y 85 litros, que son auténticas fábricas humanas. Y si era sorprendente, porque bueno, además todo robotizado, todo mecanizado, si era sorprendente ese apartado, todavía lo fue más cuando nos dicen que esa granja, que tampoco es la puntera 100% de Galicia, está entre las 10 primeras, nos decían, pues tienen 150 hectáreas y entre ellas 120 de maíz, que es la base de la alimentación. Entonces, esa alimentación se va a ver reproducida en la leche, que es el producto que se saca de la vaca. Claro. Y en el caso de Asturias, y en lo de los sitios productores, en los quesos, con lo cual, en muchas ocasiones, lo que acaba de decir Miguel, tiene mucha relación con los otros subproductos que salen de la primera materia, ¿no? Entonces, posiblemente desde siempre hablamos de la administración, tiene mucho que decir porque puede potenciar este tipo de plantaciones y eso significaría una recuperación importantísima, no solo de terreno, sino de fijar población y de sacarle rédito al mismo, porque hasta se podría a lo mejor exportar a otros sitios, enviar a otros sitios que lo están demandando, ¿no? Entonces, esa relación son de las cosas que yo creo que hay que potenciar y que desde Tarucu, pues bueno, a la medida de nuestras posibilidades estaremos. Nosotros sí, además, animar, como acaba de decir Miguel, el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos es miembro de Tarucu. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué pinta el Círculo Gastronómico? Bueno, pues pinta precisamente pues varias cosas, ¿no? Eso que acabo de explicar, de que el queso es el producto final y recibe muchísimas influencias de muy variadas. Y luego ese amor por Asturias y potenciar el sector agroalimentario, ¿no? Como nuestro colectivo, hay muchos colectivos que se pueden unir y hacer entre todos que Tarucu coja fuerza y en su momento pues pueda ser una voz autorizada para hablar del maíz en Asturias. La importancia que decimos muchas veces en este programa y que vosotros lleváis defendiendo toda la vida, ¿no? De la rueda económica que queremos que en Asturias empiece a trabajar, ¿no? De decir, apoyarnos entre nosotros, montar algo, oye, que sea trabajar todos juntos y que en vez de, pues lo que tú dices, comprar piensos que los traen muchas veces de por ahí y echando y vete tú a saber también qué cosas, tengamos un alimento no solo de aquí, sino también de calidad, ¿no? Eso y es reforzar la identidad. Claro. A ver, solos no se suma. O sea, y cada uno haciendo la guerra por su lado, que a veces también la sensación que los asturianos somos un poco así, ¿no? Somos. A ver, Tarucu nació porque es la recuperación de la memoria del maíz y dentro de la memoria del maíz al final estamos todos. O sea, te hablo de que hay cocineros, hay fotógrafos, hay artistas, hay cultura, hay paisaje, porque al final hay arquitectura, ¿sabes? Muchas de las edificaciones que están en Asturias se hacían con tarucus. Tenemos piezas de elaboradas con tarucu. Entonces al final todos estamos en relación al maíz, ¿no? Al final todo lo que refuerce se suma recuperación global, ¿no? En conjunto de todo lo que ha supuesto el maíz y de todo lo que supone, ¿no? Claro. Todo esto, claro, hay que empezar a reivindicarlo. Vosotros hacéis ese labor de caltenimiento, de estudio, de divulgación, como estáis haciendo aquí, pero también queremos que esto acabe en cosas concretas, ¿no? Y en trabajos concretos, ¿no? Uno de ellos, por lo que estuve viendo, estáis muy bien sellados con el Concello de Illas y estamos ahí bregando para hacer un espacio que rinda también homenaje y que toda la gente que pueda ir allí y que medre la cultura del maíz, ¿no? En Asturias. Bueno, ahí nació, ¿no? Ahí nació y desde ahí está. Bueno, los proyectos políticos de aquí a que lleguen prometen la de mi madre. A ver, nosotros yo siempre digo que esto es una labor que nosotros somos como el maíz, ¿no? Es un crecimiento lento, o sea, lento pero seguro, siempre, porque al final no queremos una cosa que es como sabes cómo funciona ahora mismo la sociedad, que es todo instantáneo y todo pum y se acabó, ¿no? Sino que vamos poco a poco y vamos haciendo cosas. Hace un año y pico hicimos una exposición con el tema de cerámica, artistas, que quedó muy chulo en el CEMA en Avilés y la verdad que es un lujo, ¿no? Trabajar con gente de otras disciplinas y bueno, todo el mundo cuando hablas de maíz, al final todo el mundo se vuelca porque todo el mundo pone una pasión porque al final es algo tan nuestro, ¿no? Que lo llevamos tan adentro, está, como digo, como lo vemos en el ADN, ¿no? Entonces la idea es un poco, sí, sumando, ir creciendo y al final, pues bueno, todos
todos los que sumen. Y a veces no somos conscientes de la revolución que supuso, o sea, el maíz, no voy a decir que sacó a Asturias de la pobreza, pero sí que sentó... Quitó muchísima fame. O sea, tú date cuenta que antes del maíz, que también fueron unos cereales que tan desplazados y que, bueno, algo miramos y algo tenemos que... El millo, ¿no? Que está ahí también, siempre el millo, el panizu y la escanda, que la escanda, bueno, en los últimos años también tal, pero eso era lo que había aquí en Asturias, y 4 legumbres y unas verduras. Y claro, vino el maíz y la patata y eso cambió muchas cosas. Aparte... La fava. Sí, bueno, la fava también. Claro, que al final venimos mucho de la cultura mexicana, ¿no? Al final la milpa mexicana es el cultivo que se hacía aquí de la fava con el maíz, la calabaza. Al final es que la herencia la tenemos ahí. Sí, sí. Bueno, lo de siempre, ¿no? Vino algo aquí, vino algo de fuera. Nosotros fuimos capaces de agarrar eso, a mejorarlo, porque lo que decís, montar una gastronomía y una cultura alrededor de ello. Escucha, eso de mejorarlo había que verlo también, porque como dicen los mexicanos, ¿no? Los europeos se llevaron el maíz, pero no se llevaron la sabiduría. Ya. Entonces, claro, ahí fallamos porque hicimos un sistema nuestro, europeo, ¿no? De moler. Y eso fue lo que trajo muchos problemas, como la pelagra, ¿no? Uh-huh. Pero al final valió mucho, porque al final todo lo que surgió en Asturias con la cultura del maíz, y bueno, ya ves, los molinos, que también es otra cultura que también está en proceso de extinción. Hace poco hablamos que tenemos un terreno ahí, David, el de Molino de la Tuerta, que es un gran apasionado y un fantástico compañero de viaje, ¿no? Y le mandamos un saludo desde aquí, que es de la Panoya. y ahí está. Entonces, esas pocas, digamos, enclaves que al final siguen aguantando, pues al final desde ahí pues seguimos multiplicando, ¿no? Sí. Yo, a ver si me permitís, yo creo que uno de los pasos, todo requiere una ruta, ¿no? Un cronograma, unos tiempos. Acabáis de mencionar algo que es importantísimo, los molinos. Acabamos antes de hablar del medio rural, de las plantaciones. Entonces, en algún momento tendremos que poner en valor la etnografía que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, el maíz está muy presente. Hablabais de otros alimentos. Hay otro que también está en el olvido y que cada día cuesta más y que no se sigue sin recoger, que son las castañas, ¿no? Entonces, exacto. son dos de productos de subsistencia asturiana de la que parece que sentimos vergüenza de que nuestras generaciones anteriores se alimentaran de esos productos, ¿no? Y la otra vía para transmitir la importancia del maíz es la gastronomía, ¿no? La gastronomía, que yo creo que estamos aquí 5 personas muy relacionadas con la misma. Vemos los tortos que se pusieron de moda, un porcentaje altísimo es de quinta gama y mientras estén hechos fantásticos, pero hay otro que nos olvidamos, ¿no? A ver, yo por ejemplo recuerdo mi niñez y recuerdo a mi abuela cuando estaba en casa haciéndome fariñes para cenar. Claro. A ver, hablar de fariñes ahora y pensar en droga, ¿no? Casi. Sí. La gente piensa que estamos hablando de otra fariña, ¿no? A ver, saben lo que hay otro tipo de fariña, ¿no? Tú dices fariñas o dices farraples y no saben lo que lleva. Claro, No saben lo que es. no saben lo que es. Hablar de una etnia tan nuestra como son los vaqueros de Alzada, Claro. Su parte principal de alimentación era el pote, pero el pote tenían que darle una alternativa, ¿no? Porque se cansaban de ello, obviamente. Y era el grupo. Sí. Que el grupo, la verdad que es que había que tener estómago para tomarlo, porque era el pote más el añadido de fariña. Sí. Pero bueno, es un plato que ahora mismo que está tan de moda la recuperación de cosas e inventar tantas cosas, a lo mejor no hay que inventarlas, sino simplemente ponerlas en valor, ¿no? La broña preñada, bueno, pues ahora mismo queda ya a nivel folclórico, ¿no? Cabranes en Torazu, la Asociación Torecense tiene un éxito tremendo, pero luego ponte a buscar una broña, ¿no? Yo que estoy relaciones casado en el Oriente había muchísimos sitios donde se festejaba con broña preñada, ¿no? Eso ahora mismo ya se perdió, no hay la gente mayor que era la que lo hacía, pero es que no tiene ningún tipo de complicación, simplemente es voluntad y ofrecerla después. Uh-huh. Pero bueno, luego nos olvidamos de otros platos que están ahí en los establecimientos y que la gente, el propio sector no transmite, ¿no? El broncho, por ejemplo, en Cangas de Onís, que es el prove en Arriondas, también en la zona de Colunga, la del Oriente tiene diferentes nombres, que al final no deja de ser una morcilla
de sangre, sebo, calabaza y harina de maíz, que está muy demandada. Es el fariñón de Candás, pero el pantruque de Llanes para les faves sin la sangre. Pero luego nadie se preocupa de decir, aquí está el maíz, y es maíz asturiano, no, el maíz viene todo de fuera. Sí. Y entonces, bueno, pues a lo mejor una de las vías de esa recuperación es que en las cartas aparezca elaboraciones con maíz tradicional asturiano, ¿no? Con lo cual yo creo que esas dos palos pueden ser dos vectores dinamizadores para esa recuperación. Todo esto que dices gastronómicamente tiene un potencial descomunal. Porque no tenemos que inventar nada, sino son platos que están ahí y que siguen, bueno, están empezando, y es verdad que a desaparecer, pero que siguen vivos en la cultura en muchos sitios. Y que muchos asturianos ni lo conocen, no saben lo que hay un gurupu o una farrapa, no lo proban en la vida. Claro. Eso si lo agarren, bueno, pues hacerlo de forma tradicional, pero también... Bueno, pues cocineros con les ides de pinza que soléis tener en la cabeza, ¿no? Y sois capaces de darle esa vuelta y hacerlo muy atractivo para que entre también la gente nuevo. Y una cosa muy guapa, claro. Nosotros hemos tenido el viernes la fiesta, nuestra gran fiesta gastronómica anual del Círculo de los Quesos. Había 19 tipos de quesos y 4 o 5 elaboraciones. Y una de ellos era un plato que preparó aquí el amigo Miguel, que era torta de Boroña con quesos asturianos con denominación de origen. Que al final, pues, ¿qué era? Pues vamos a llamarlo un medio bizcocho de maíz relleno de quesos, ¿no? La gente decía, ¿y esto qué es? Claro. Coño, esto es Boroña, no, esto no es Boroña. Bueno, hombre, es que es una variante de la Boroña. Claro. O sea, es que tampoco tenemos que ir a fijos. Pero a ver, ¿dónde se encuentran ahora mismo boroñes como tal para vender? Salvo en alguna feria o algún mercado, es muy raro encontrarlo. Sí. Y no estamos acostumbrados a tomarlo, ¿no? Pues bueno, pues una tosta de Boroña acompaña perfectamente para un montón de platos. Y en lugar de poner tosta de no sé qué, tosta de Boroña con X. Claro. Entonces, bueno, insisto que yo creo que la gastronomía y el sector hostelero puede hacer mucho más de lo que se cree por la recuperación del maíz. Y después habrá que falaste de que era una especie de bizcocho de maíz. Bueno, que nos cuente Miguel el tema del concurso de los bizcochos de maíz, que está a punto de llegar ya. Estaba yo aquí ya diciendo, tengo que... Hay que meter la cuña. Hay que meter la cuña porque efectivamente en Illas, que es donde tenemos la sede, en octubre y coincidiendo con la fiesta que tienen ellos de la Seronda, hacemos un concurso de bizcochos de maíz, precisamente para poder entrar en las casas, no solo en los restaurantes, sino también en las casas particulares, y que en esas casas particulares se utilice la harina de maíz o la harina de maíz para hacer un bizcocho típico de casa. Y en este año en el que estamos, 2026, será la 3ª edición. Es más, ahí tenemos a Javier, que es jurado desde la primera edición. Sí, ahí... Y es duro, además, ¿eh? Es duro. Sí. No, pero mira, realmente es sorprendente, ¿no? Porque además hay un nivel de participación muy alto. Es un concurso que me ha sorprendido mucho, yo que tengo la suerte de acudir a muchos. Yo creo que fueron 15 y 14 elaboraciones, ¿no? Y la imaginación es altísima. O sea, por eso yo siempre digo, si a nivel aficionado se puede, a nivel profesional se debería mucho más, ¿no? Esa es un pilar. Y ese es un concurso que bueno, que realmente es uno de los caminos a seguir. Sobre todo la imaginación de los trofeos, ¿no? ¿Te refieres? No, también, ¿no? Oye, claro, como los recursos que tenemos son muy pocos o ninguno, los que son los trofeos que se entregan a los premiados los elabora Miguel. ¿Ah, sí? Son de barro, ¿eh? Sí. Bueno, te mandaré alguna foto. ¿También es alfarero? ¿Cómo te vuelves para todo, eh? Yo intento hacer de todo. La vida me ha dado que hay que hacer de todo. Ya lo sabes, ¿no? Joder. Pero bien, ¿qué decías tú del tema de la gastronomía? Que nada, una cuña que al final, desde los tortos de Nacho Manzano, aquí hay una pequeña entre César Suárez, que es de Tierra Asturias, yo estoy en Tierra Asturias ahora y estoy ahí dando caña, ¿no? Y potenciando la cocina asturiana, que al final es la base de todo, ¿no? Y bueno, es una de las sabores más características, y bueno, que al final está muy de moda ahora, pero volvemos a reivindicar lo mismo, que tenemos que volver a intentar maíz asturiano,
Yo acuérdome también de coño, cuando, o sea, estoy hablando igual del 2004, 2005, Lluís Nel ya estaba dando caña con los tortos en Tierras Tour, que vamos. No, pues y lo que decimos siempre, de que a veces vendemos 10 platos, que está bien, ¿no? Sí. Pero hay que abrir el horizonte. Hay un horizonte gastronómico Sí, en sí. Asturias muy desconocido, sobre todo sí. mirando para el occidente, que puede darnos muchas alegrías. Pero también hay que adaptarse a lo que tenemos ahora, ¿no? Porque Correcto. muchas de las cosas, pues el ejemplo de la rapa y todas esas cosas, hay que intentar suavizar texturas y actualizar grasas, eso, sí. porque la gente Claro, al final no llega. Sí. Yo de aquella Y los que- jóvenes no aceptan determinados... Estoy de acuerdo, claro. Entonces hay que intentar llegar a ellos. Actualizar, La sí, tradición sí. llega para Cartenela, pero tiene que estar viva. Esto Sí, no... sí. Los tortos que Sí. facéis ahora igual no tienen... No, bueno, no, sí que an- tienen que ver, pero vamos, que Pero- no son iguales que los que facían antes, Que claro. va, antes llegaron encima la chapa, Claro. no era como ahora que los fríes, que suflen, Bueno, que hace, esto. a- o sea, hace poco fuimos a buscar una variedad de maíz que teníamos, fuimos a llevar el maíz a... El año pasado le dejamos a una persona que nos lo solicitó maíz en el concejo de Quirós. Entonces, siempre que dejamos semillas, al año siguiente, después del cultivo, recuperamos de alguna manera para seguir multiplicando. Entonces, fuimos a buscar esa semilla y nos hizo unos tortos, y ahora ya... en la chapa. En la chapa, Claro. buenísimos. Sí. Sí, bueno, Brutales, con ese O sea, maíz. pero no sabe a lo que tenemos por ahí, eso, Claro. y era un No tiene maíz nada que ver. rojo, era un maíz rojo colgado en la, bueno, era una cosa espectacular, con toda la cáscara, o sea, era un torto cañero, de Vale. los cañeros, pero claro, No, no. ¿de eso dónde te cuentas ahora? Bueno, pero mirad, por ejemplo, habláis de la plancha. Bueno, pues el País Vasco tiene también maíz, obviamente, toda la cordillera. Y en el País Vasco lo que se come es el talo. El talo, Y Eso el talo sí. es a la plancha. la plancha. Entonces, y para encima, con cosas sorprendentes. Yo que vi mucho ordicia con el tema del queso de Azábal. Ahí en la feria es impresionante la cantidad de gente que está haciendo cola a comer los talos con nocilla. sí, sí, sí. Con nocilla. Claro. Es un Sí, tema sí. muy curioso, ¿no? Pero bueno, a ver, David, si me permites, Sí. voy a hacer un llamamiento a los oyentes. Más que un oyente, más que una petición, una reflexión. El maíz 100% es apto para celíacos. Y yo que padezco, mi hija tiene la enfermedad, es algo que en muchas ocasiones no se valora y eso facilitaría también mucho, lo mencionamos siempre en la gastronomía, pero hay veces que se complican, es que la enfermedad tiene siempre, gracias a Dios, en un porcentaje muy alto soluciones. Y en ese caso, el maíz es un sustituto, es un complemento alimenticio para los celíacos fabuloso porque pueden hacer prácticamente todo lo que se hace con trigo, ¿no? Entonces, que lo tengan muy presente las familias que tengan miembros con la enfermedad. Bueno, pues Miguel, Moisés, Javier y Verónica, Asociación Taruku, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que vengáis. Esto hay que ir haciendo que medre un poco la cultura que tenemos del maíz y según vayáis pues haciendo cosas, habrá que venir a la radio a contar. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Encantado. Gracias. Gracias, Gracias a ti. Muchas gracias.